¿Sí? Ya. Borramos entonces. El resultado de lo que ustedes hicieron en la tarea que les di, ¿ya? Cuando uno calcula una trayectoria circular donde existe una aceleración que no es solamente la aceleración centrípeta, aparece un término que es de la aceleración radial, que es la que ustedes demostraron ya cuando calcularon que pasaba si es que el movimiento circular no era uniforme, sino que era movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces aparecen dos términos de aceleración, el A sub t que aparece ahí arriba y el A sub r. El A sub r es el del movimiento circular uniforme, que es la famosa aceleración centrípeta. El A sub r es por definición en magnitud igual a la aceleración centrípeta. Ojo con ese dato. Igual en magnitud. Vamos a ver que no es el valor de la aceleración centrípeta, técnicamente es un valor siempre positivo. ¿Ya? En cambio la aceleración radial es un valor que va hacia el centro y por lo tanto va a ser un valor negativo. Esa es la única diferencia. En magnitud son iguales, pero en sentido, el sentido vectorial es distinto. Y aparece un término que es la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial es la encargada de que, digamos, la velocidad angular cambie en el tiempo. Y tangencial. ¿Ya? De hecho, todo eso sale de las ecuaciones que ustedes derivaron en un movimiento circular uniformemente acelerado. Es decir, que existe una aceleración alfa y una aceleración angular. Una aceleración angular. Nos lleva a la existencia de una aceleración tangencial. La relación entre cantidades angulares y tangenciales siempre van de la mano del radio. Es decir, la aceleración tangencial tiene que ser igual al radio por la aceleración angular. Tal cual como nosotros previamente habíamos dicho que, por ejemplo, la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. ¿Ya? Esa es la relación entre coordenadas angulares y tangenciales. De esa manera, si existe una aceleración tangencial, entonces la velocidad tangencial cambia en el tiempo y por lo tanto el movimiento circular ya no es uniforme. ¿Ya? El término uniforme del movimiento circular viene dado por esta velocidad tangencial, que es constante. Si no es uniforme, si es uniformemente acelerado, entonces esta velocidad cambia en el tiempo. De esa manera, aparecen dos términos, una aceleración radial y una aceleración angular. ¿Ya? Entonces, la aceleración total es la aceleración radial más la aceleración angular. Estos dos vectores son ortogonales. ¿Se acuerdan de lo que eran los dos vectores ortogonales? ¿Qué significa que sean ortogonales? Son perpendiculares. Tenemos dos opciones. Perpendiculares. ¿Ya? Es decir, no se pueden sumar. ¿Qué quiere decir eso? Que si la aceleración radial es 2 y la aceleración angular es 3, la aceleración no es 5. ¿Ya? No es que se puedan sumar. ¿Por qué? Porque son ortogonales. Es decir, uno va a vivir en un eje y el otro en otro eje. En términos simples, podría ser que este término vaya en I tomo y este en J tomo, pero esto no se pueden sumar. ¿Ya? Así que siempre la aceleración, cuando uno la escriba, ¿ya? Uno la escribe de esta manera y hay que tener cuidado que estos dos son siempre perpendiculares y por lo tanto nunca se pueden sumar así. Uno les puede sacar el módulo, sí, claro, ¿ya? Como el módulo de cualquier vector, pero no se pueden llegar y sumar.
¿Ya? Y otra cosa con respecto a la prueba, que también fue un error que vi, creo que en 2 pruebas. Cuando tenemos 2 vectores, A y B, el módulo de A más o menos B, digamos, ¿ya? Es distinto al módulo de A más menos el módulo de B, ¿ya? Es distinto. Si cuando uno quiere sacar el módulo de la suma de 2 vectores, no es lo mismo que sacar el módulo de uno, el módulo del otro y hacer lo que sea que vaya a ser. ¿Ya? Si no me equivoco, en matemática ya también lo vi hace tiempo, creo que esto está relacionado con la desigualdad triangular, puede ser. O sea, algo así. ¿Ya? Pero esto no es igual, ya, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se lo digo? Porque, digamos, esto se va a seguir viendo acá, ¿ya? O sea, este tema de el valor de la aceleración total implica sacarle el módulo a esto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, digamos, de que esto no se cumple, ¿ya? Esto no se cumple. Solo se cumple si los vectores son paralelos. Por lo tanto, acá es un hecho que nunca se va a cumplir. ¿Ya? Ya. Volviendo entonces al tema. Ahí tenemos nuestros valores de las aceleraciones. La aceleración radial es la que produce un cambio en la dirección de la velocidad. Corresponde a la aceleración centrífuga. ¿Ya? Y la aceleración angular causa un cambio en la rapidez de la partícula. Por lo tanto, va a hacer cambiar la velocidad tangencial. ¿Esa es la misma que también le dicen aceleración tangencial? ¿Esto de acá? Ajá. Sí. Sí, pero no tan así. Porque la aceleración angular es esta, digamos. O sea, esta A esta que está aquí es la aceleración angular y se relaciona con la tangencial a través del radio. Esa es una cantidad angular y esto es una cantidad tangencial. Perfecto, ahí lo viene. ¿Ya? Sí. Sí. Entonces esa es esa. Esa es alfa. Perfecto. Es la velocidad del ángulo, digamos. Es aceleración angular. Ahí hay una. Ese es un error. El A, teta debería ser una T. ¿Ya? Ese que ahí debería ser una T. ¿Ya? Ah, no, está bien, yo lo dije mal. Tenía razón tú cuando lo dijiste. Sí, se está utilizando bajo esa notación. Aceleración es la variación de eso. Sí, un tema de notación que a veces puede ser. Ya, es la aceleración tangencial la estamos definiendo como A sub teta y digamos por ende se va a relacionar con la aceleración angular. Ya, entonces esa aceleración, digamos, si está relacionada o es la aceleración tangencial, entonces va a cambiar la velocidad tangencial. Si es la angular, va a cambiar la velocidad angular. ¿Ya? Y las cambios, o sea, a ver, la relación es la misma, solamente a través del radio. O sea, alfa es omega final menos omega inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial.
R alfa, que es la aceleración tangencial, o A sub teta, dependiendo de la notación que se utilice, va a ser R por omega final menos R por omega inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial, que es velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial ya a partir del delta t. ¿Ya? O sea, es la misma relación. La única diferencia es la incorporación del radio o no al momento de medir las aceleraciones. ¿Ya? Son lineales, eso es lo importante. ¿Ya? Son proporcionales, el radio vertical. Al final, lo único que nos están diciendo, la relación entre coordenadas angulares y tangenciales, es que si yo produzco un movimiento, digamos, de este radio de aquí hasta acá, todos tienen la misma velocidad angular, la misma aceleración angular, pero los términos tangenciales no son iguales. En otras palabras, si este movimiento, estoy pensando en un brazo, ¿eh? Si este brazo se mueve de aquí hasta acá, en un tiempo delta t, un punto que se encuentra aquí va a tener mayor velocidad tangencial que un punto que se encuentra acá. ¿Por qué? Porque recorren más arco en un mismo tiempo. Entonces, la gracia de las cantidades angulares es que evitan o eliminan esta distinción, porque todos recorren el mismo ángulo, eso sí estamos seguros. Ya el ángulo es el mismo, para un mismo tiempo. ¿Ya? Ya, con respecto a la aceleración radial, lo que yo les dije, había que tener cuidado. La aceleración radial tiene el mismo valor en magnitud que la aceleración centrípeta, pero tiene un signo contrario. ¿Ya? Tiene un signo menos asociado. ¿Por qué? Porque cuando uno define la aceleración centrípeta se define como b cuadrado partido por r. ¿Ya? Esto salió de manera natural cuando definimos nosotros las ecuaciones para el movimiento circular uniforme. Pero esta aceleración centrípeta, ya cuando nosotros calculamos la aceleración del sistema, la aceleración era aceleración centrípeta multiplicado por un término que estaba escrito en función de seno y coseno. Este término que estaba aquí adentro era un menos coseno teta en i menos seno teta en j, que es un vector que apuntaba hacia el centro, hacia allá. Un vector que iba hacia adentro, hacia el origen de coordenadas. ¿Ya? Si uno trabaja esto, está ok en cartesiana. Si uno lo escribe, digamos, utilizando la relación entre coordenadas polares, digamos, lo que te va a quedar es que esto es lo mismo que menos r, es decir, un vector radial hacia el centro. Por eso, que cuando uno escribe la aceleración radial, la escribe como menos la aceleración centrípeta en r2. ¿Ya? Esa es la lógica que hay detrás. Por eso que aparece ese signo menos. ¿Ya? Ya, por supuesto, el sistema de coordenado natural del movimiento es el sistema polar. Vamos ahora a analizar unos ejemplos. Unos ejemplos que son bastante interesantes. Y que nos van a llevar a transitar a la segunda ley de Newton. Porque ahora vamos a tratar de ver lo que pasa. Y va a salir de manera... ¿Por qué conversamos esto con Disney? ¿Por qué
el curso tenía un orden que era como usted, ¿no? Sí, sí, un orden distinto al del cero, porque es un orden lógico también. Resulta que después de esto nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa con las fuerzas? Porque ocurren cosas extrañas. En la vida pasan cosas extrañas. Una de esas es esta. El lomo de toro. No, imagínense, no, más que un lomo de toro es como un paso sobre nivel. El problema tiene dos formas de verse. Vamos a partir por la forma de que se llama el siguiente juego, digamos. No vamos a pensar nada, sino que vamos a resolver. Y luego vamos a pensar y nos vamos a enredar. Primero lo vamos a hacer sin enredar. ¿Qué? Nos vamos a enredar. Sí, ya. Así es. Ya. ¿Les parece? Hagámoslo de esa manera. Primero, no nos vamos a enredar. Por lo tanto, vamos a resolver sin pensar. Perfecto. ¿Profe incentiva que el estudiante piense en clase? No. No, lo vamos a resolver así, porque quiero que transitemos a un, digamos, a preguntarnos esto, ¿ya? Pero primero tratemos de no preguntar nada. ¿Ya? Fíjense lo siguiente, dice un automóvil muestra una aceleración constante de 0,3 metros por segundo al cuadrado paralela a la autopista. Eso para nosotros debería ser una aceleración tangencial. 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. Paralela a la autopista. El automóvil pasa sobre una elevación en el camino, tal que en lo alto de la elevación tiene un círculo, tiene forma de un círculo de 500 metros de radio. Ok, el radio. 500. En el momento en que el automóvil está en lo alto de la elevación, en la parte más arriba, su vector velocidad horizontal es horizontal y tiene magnitud 6 metros por segundo. Ok, entonces en ese punto más alto la velocidad tangencial es 6 metros partido por segundo. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector de aceleración total para el automóvil en ese instante? Ok. Voy a dibujar el vehículo. No crean que voy a dibujar el vehículo, voy a dibujar un puntito que es el vehículo. ¿Ya? Está la parte más alta de la elevación. Entendemos nosotros que, según ese esquema, tiene una aceleración que va en esta dirección, que vale 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. Y va a tener una aceleración centrípeta que va hacia abajo. ¿Va hacia abajo o hacia arriba? Hacia el centro, porque está describiendo la trayectoria circular así,
Por lo tanto tiene que ir hacia el centro de curvatura, hacia donde se genera el círculo. ¿Ya? Así que va hacia abajo. ¿Y cuánto vale? 6 al cuadrado partido por 500. B cuadrado partido por R. Negativo. Porque va hacia abajo. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la magnitud del vector aceleración total? La magnitud del vector aceleración total es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más eso al cuadrado. ¿Cuánto da eso? No se pregunta. 6 al cuadrado dividido 500. Eso me da 0.072. Entonces, 0.072 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. $0.31. Hacia dónde apunta, es decir, la dirección. Ese ángulo vale menos tangente a la menos 1, menos porque va para abajo, ¿ah? ¿Ya? Menos tangente a la menos 1 del cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. $0.24. ¿Qué? No, está en radianes. Cambiémoslo. Grados. 0.072 dividido 0.3 igual. Tangente a la menos 1 de eso. 13,5. Excelente. Menos 13,5. Muchas gracias. Grados. Vamos al siguiente. ¿Lo logramos? Lo logramos. Ahí está. 0.31 y menos 13,5. ¿Por qué no hay? Porque el ángulo va hacia abajo del horizontal. Los ángulos son positivos cuando van hacia arriba y son negativos cuando van hacia abajo. Si alguien hubiese contestado todo ese ángulo, también es correcto, ¿no? Por si acaso. Es lo mismo. Y según yo esto lo hicimos sin pensar. Solamente siguiendo el orden de la... Obviamente para todo hay que pensar, es una exageración. A lo que voy yo, ¿por qué lo digo sin pensar? Porque ahora yo pasé a hacer una cuestión súper rápida. Les dije, ¿para dónde va la aceleración? Para abajo. ¿Por qué? Porque es un círculo. Y tiene que apuntar para el centro. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Qué sienten ustedes cuando pasan por una sobrenivel? ¿Para arriba? Para arriba. O sea, como que una fuerza te tira para arriba, pero la aceleración va para abajo. Es raro. ¿Qué pasa cuando en bajo nivel? Como las montañas rusas. ¿Han subido la montaña rusa? A mí me gusta mucho. O hable. Cuando uno va a la parte más baja, tú sientes que te aplasta hacia el asiento. Y cuando vas hacia arriba, sientes como que te levantas del asiento. Y es raro porque es al revés. O sea, cuando vas en la parte de abajo, la aceleración va para arriba, pero sientes que te aplasta para abajo. Y cuando estás en la parte de más arriba, sientes que flotas
Pero la aceleración es raro. Sería como la aceleración que es negativa, ¿no? Claro, eso. La que tira para los lados. No, es esa misma la que está apuntando al sentido contrario de lo que tu lógica dice que ocurre. Pero eso no es porque el auto es más pesado, entonces baja antes que nosotros. Muy mal nivel. Por la inercia. Por ahí va. Y quizás podríamos pensar una interpretación así, pero la correcta es esa. Y de hecho esa es la respuesta. Se llaman fuerzas ficticias. ¿Te hablan una vez de fuerzas ficticias? Me encanta hablar de ese tema. Es como paranormal. El día pensado, algo así. Es raro. ¿Le pongo otro ejemplo más raro todavía? Porque este igual es como, tuvimos que subirse una montaña rusa, igual es raro. Vamos a algo que es más común, la rotonda. O doblar en la esquina. Cuando ustedes doblan para allá, ¿para dónde se va su cuerpo? Si no lo han notado, no lo voy a decir porque está grabando. Iba a decir que subieran su perrito al auto, para que vieran para dónde vuela cuando ustedes quieran. Pero me van a acusar. Me van a acusar a los animalistas. No lo suban ya. En la maleta, ¿no? Pero es verdad, o sea, tú doblas a la izquierda y los cuerpos se mueven a la derecha. Y cuando tú giras a la izquierda, la aceleración se va para esa dirección. Y tu cuerpo se va a la otra dirección. Actividad paranormal. Películas de terror. Fuerzas ficticias, no existen. Olvídense, lo del perrito era broma. Además, se me ocurrió una idea mejor, el pinito. Cómprense un pinito y lo colocan ahí en el retrovisor. Que doblan para acá y el pinito se va al otro lado. O frenan. Cuando ustedes frenan, la aceleración va para allá y el pinito va hacia para allá. Ya es la misma lógica que hay detrás. ¿Ya? La inercia. La inercia. El movimiento rectilíneo uniforme. La primera ley de Newton mezclada con la segunda ley de Newton. Al final lo que ocurre es que el cuerpo, el pilito, el perro, la persona que está de copiloto, o ustedes mismos, quieren mantener su estado de velocidad constante. Cuando los vehículos cambian la dirección, el cuerpo al tratar de mantener el tipo de movimiento original, lo que está tratando de hacer es mantener la trayectoria rectilínea. El vehículo dobla. Por eso la interpretación que también va por ese lado, digamos, que es que el vehículo dobla y todos los ocupantes quieren seguir con la trayectoria que llevaban inicialmente. Bueno, el vehículo también, ¿ya? Por eso que el vehículo se inclina, pierde estabilidad, que busca más que se devuelva. Pero es por tratar de mantener la trayectoria que tenía originalmente. Es así. Bueno, eso es interesante y eso lo vamos a ver cuando veamos segunda ley. De hecho, hoy día cuando armé la clase de segunda y tercera ley de Newton, no resistí la tentación de agregar otra más, que es el movimiento circular. O sea, segunda ley de Newton, movimiento circular. Veíamos hablar de esto, fuerza ficticia. ¿Ya? Cuando haremos segunda ley de Newton, fuerza ficticia. ¿Ya? Excelente. Ya. Vámonos atrás en el tiempo. David y Goliat. Ahí está.
0,6 metros es el diámetro. No, esa es Radio. la longitud de la onda, por lo tanto, del radio. Ahí tenemos doble. Es que es rapidez tangencial, ¿no? Y hay que sacar velocidad tangencial. Profe, ¿cuál era la fórmula de velocidad tangencial? Porque ahí nos están dando rapidez, ¿no es cierto? Las 8 revoluciones por segundo. ¿O esa es la velocidad tangencial? No. Análisis dimensional. Vamos a partir por eso. Revoluciones son vueltas, giros, oscilaciones. ¿Ya? Vueltas por segundo. Si son vueltas por segundo, son frecuencia. Esa frecuencia tenemos que transformarla a velocidad angular, y con esa velocidad angular tenemos que sacar la velocidad tangencial para responder la pregunta. ¿Ya? Perfecto. Si hubiese sido, mire, vamos a partir al revés. O sea, lo dejo hacerme la pregunta, porque ni siquiera lo dejo. ¿Ya? Partamos al revés. Es decir, el análisis dimensional al revés creo que es más fácil de entender. Eso está ahí. ¿Puede ser velocidad tangencial? La respuesta es no, porque no tiene unidades de metro por segundo. ¿Puede ser velocidad angular? La respuesta es no, porque no tiene unidades de radianes por segundo. ¿Ya? Así que tiene que ser otra cosa. La respuesta es frecuencia. Revoluciones por segundo. El auto, RPM. Ahora sí, me iba a preguntar algo. ¿Podría mover? No, pensé que lo había partido en segundo, pero no. Claro, no, son revoluciones. Entonces, frecuencia. Vueltas por segundo. No es lo mismo que escribió, ¿sí? No, es uno partido del al revés. La rapidez debe ser mayor en la longitud de 0,6. Hay que calcularla, porque depende del radio y de la frecuencia de ambos. Ahora puede ser que sea verdad lo que usted dice, pero hay que calcular. Bueno, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar todo tipo de movimiento. ¿Ya? Hay una analogía entre el movimiento circular y el movimiento unidimensional. ¿Ya? Por eso que la unidad de frecuencia sirve para oscilaciones por segundo, cuando se puede en una dimensión, o vueltas por segundo. Hay una relación entre movimiento unidimensional y bidimensional. Importantísimo para que funcionen los autos. ¿Cierto? Quien mueve el auto, el motor, funciona con pistón, que se mueve en una dimensión. Y para que se mueva, tiene que hacer girar una rueda, bidimensional. Entonces existe una relación entre el movimiento unidimensional y bidimensional. Y eso hace que muchas magnitudes físicas cambien sutilmente
para hacer una distinción entre el movimiento oscilatorio y el movimiento circular. Nosotros vemos movimiento circular ahora. ¿Ya? El curso de mecánica termina con el movimiento armónico simple. ¿Ya? Y bueno, hay una relación. Hay una relación. Entonces, ese es W. ¿Ese? Ocho. ¿Cuál? 8 es W. No, es frecuencia, F. Ah, F. F. Ah, Y F se relaciona con W, ¿cómo? Oh, 2pi por F. 2pi por F, exacto. Ya. Voy a dibujar la onda. No voy a dibujar nada, voy a hacer una piedrita y que da vuelta. Así. Ahí está. Da vuelta. Con un radio. R. Ese es un movimiento bidimensional. ¿Ya? Bidimensional, circular. Si yo pongo una linterna aquí y pongo una pared acá y grabo lo que se ve en la pared esta pelotita que va a dar vuelta así va a hacer esto. Esa es la correspondencia entre el movimiento circular y el unidimensional. No entendí. Si yo coloco acá una pared, pongo una linterna, grabo la sombra de esta pelotita va a ser así, acá la pared. Esa es la relación entre el movimiento unidimensional y bidimensional. ¿Ya? Ya. Volvamos al ejercicio. El ejercicio nos da dos situaciones y las vamos a analizar por separado. La primera dice que con un radio de 0.6 metros se podría hacer girar con una frecuencia de 8 revoluciones por segundo. Ya, para todos es claro cuando es RPM, ¿ya? Pero es lo mismo que estamos diciendo acá, ya, revoluciones por segundo. En esa situación, ya, la rapidez que se define como el radio por omega, y omega se define como 2pi por la frecuencia, ¿cierto? ¿Sí? Eso nos da que la velocidad de la situación 1 vale 2pi por 0.6 por 8. .16 metros partido por segundo. La situación 2 nos da una velocidad 2 igual a 2pi por 0.9 por 6. 22,62. Ah, no, pero sí, no. Si me había asustado. Creo haber anotado. FW velocidad angular, ¿cierto? Sí. Y también podría reemplazarlo con 2pi r partido por el periodo. Claro, pero te dan la frecuencia. Si no, tendrías que hacer un paso antes para calcular el periodo a partir de la frecuencia. 33.90. Ahí sí. Me había asustado porque yo había puesto en la próxima
diapositiva, que era la segunda programación. Ya, 33 puntos, 92. 92 metros partidos por segundo. Por lo tanto, la que conviene para dar una mayor velocidad es esta, al segundo. Entonces, como la cantidad de lo que va regulando, al final, ¿tú no tienes con esa regla? No, la velocidad de la velocidad. La velocidad de la- porque cuando, digamos, lo La que tú velocidad quieres en el es... perímetro. ¿Ah? La velocidad en el perímetro, ¿eh? Así es. Ah, Este es un movimiento circular uniforme, por lo tanto la velocidad es circular. Cuando tú la sueltas, mientras más velocidad tiene, mientras rota, con mayor velocidad sale. Y más fuerte golpea por día. Ya. Vamos con las aceleraciones centrípetas. Vamos con la B. Dice, la aceleración centrípeta de la piedra a 8 revoluciones por segundo. A 8 revoluciones por segundo es la primera relación. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es 30.16 al cuadrado dividido por el radio, que es 0.6. Eso nos da redoble de tambores, 1516. 1516, nada, no importa ahí, nomás, metros partidos por segundo al cuadrado. Y la C nos da la aceleración centrípeta, que sería los 33.92 al cuadrado dividido por 0.9. 1278. Y quiero tener ese los cuatro, entonces. Ah, es verdad. Bueno, ahí está. Los valores. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la que iba la dirección hacia el centro? Así es. Y La radial aquí no hay radial. y la tangencial es el movimiento de la O parte. sea, perdón, hay radial, no está. Ah, sí. Y la velocidad tangencial es la... Es exacta ya. La velocidad. Sobre las fuerzas que conversamos antes, cuando se iba en el auto y se pasaban curvas, se unían, ¿se puede llamar fuerza centrífuga o eso es otra cosa? Fuerza imaginaria. Lo que pasa es que la fuerza centrífuga es imaginaria. Ficticia. No existe, no es una fuerza. Es inercia, como lo conocemos. No existe. La fuerza centrífuga no existe. ¿Le da consecuencia o como la gravedad para eso? No, es porque el cuerpo quiere mantener su trayectoria. Y hay algo que la limita. O sea, si tú estuvieras, digamos, parado sobre un auto en el techo y el auto dobla, tú vas a salir volando, digamos, en la trayectoria que iba el vehículo antes de doblar. Como estás dentro del vehículo, vas a topar con la pared, digamos, el vehículo va a golpear o te vas a agarrar el cinturón y lo que sea,
para mantenerte ligado, y por eso tú vas a cambiar tu trayectoria y vas a sentir, digamos, que no vas a poder mantener la tendencia del movimiento que tú quisieras, no de querer, digamos, querer propio, sino que es porque la física te lleva a mantener tu estado de movimiento. Pero, por ejemplo, es como esto, por ejemplo, cuando hemos hecho los diagramas de cuerpo libre y hemos, no sé, comparado las fuerzas en una dirección y en otra, he visto que también comparan fuerza en direcciones opuestas, por ejemplo, para el movimiento de los planetas. Comparan dos fuerzas. Vamos a ver eso, porque eso está mal. Y yo les voy, cuando lo veamos, o sea, hoy día me dio esa locura, ¿verdad? Que dije, tenemos que ver movimiento circular. Porque eso es algo que yo también lo aprendí así. Que uno dibujaba la fuerza centrípeta para adentro, la fuerza centrífuga para afuera y las igualaba. Eso no está bien. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Profe, una consulta. Ahí, ¿cómo es esa fórmula? R por Rho. ¿RPS? No, ahí la velocidad. La W, ¿qué significaba? Esa es la velocidad angular. La velocidad angular. Sí. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia, Ya. o 2pi partido por el periodo. O 2pi partido del periodo. Ya. Profe, el último. Usted la frecuencia la factorizó, porque la frecuencia es 8 millones. O sea, el 2pi partido por R es 8, por así decirlo, ¿no? 2pi partido por... La fórmula de W, de la velocidad angular. La parte de arriba. Esta. Sí. Que usted la puso en frecuencia, ¿me acuerdo? 2πf. Sí. Y en la fórmula original es 2pi dividido por t. O multiplicado por Claro, son equivalentes. Omega es 2pi partido por el periodo, y también es 2pi por la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 1 partido por el periodo. Entonces son dos formas equivalentes de decir lo mismo. Entonces, si tú lo hubieses querido calcular por el periodo, hubieses tenido que calcular el periodo. Y el periodo es 1 partido por 8. Sí. Y ahí hubiese llegado a ver. Terminemos con este problema, es súper cortito. Denme 2 minutos para resolver. Un tren frena mientras entra en una curva horizontal cerrada y frena de 90 km por hora a 50 km por hora. Se imaginan que va en una trayectoria circular, ¿ya? En los 15 segundos que tarda en cubrir la curva. El radio de curvatura es de 150 metros. Calcule la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza los 50 km por hora. Suponga que continúa frenando en este tiempo con la misma relación. Es decir, que siempre está frenando, ¿ya? Con la misma relación. Lo que queremos hacer es calcular ya esta desaceleración, que vendría a ser la aceleración tangencial. Yo puedo decir el cuadrado partido. No, esa es la radio. Ya. La centrífuga. Por eso este problema lo vamos a terminar en los 2 minutos, incluían la lectura, por si acaso. ¿Ya? Este problema, la aceleración tangencial es la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Por lo tanto vale 50 menos 90 dividido por 15. Ya, yo espero que eso dé eso. Espera. ¿Cuánto es? Menos 40 partido por 15. Y son 2 comas y tanto. Sí, es 2 comitantes. ¿Por qué está eso así? A ver.
15 segundos. Ah, porque las unidades acá arriba están en kilómetros y segundos, claro, kilómetros por hora. Chuta, 3 minutos. Claro, lo de arriba está en kilómetros por hora. Ese sí es un error groserísimo. Sería 50 kilómetros por hora. ¿Cómo se transforman los kilómetros por hora en metros por segundo? Exacto, 3.6 menos 90 partido por 3.6 dividido por 15. Ahí sí, eso debería dar 1.49. Eso es velocidad tangencial. La velocidad final es inicial. ¿Ah? La velocidad inicial y final es la tangencial. Claro, ambas tangenciales. Ya, por supuesto, aquí, como es un término de aceleración, el que decir lo negativo, decir lo positivo no tiene ninguna... depende del sistema de referencia, ¿no? Así que eso debería dar un punto para mí. ¿Eso es todo? Se acabó la pregunta. Próxima clase tenemos entonces partimos a las 7:05. Voy a hacer unos 40 minutos de clase. Luego de los 40 minutos de clase nos vamos a tomar, no sé, un break o me hacen las preguntas. Lo importante es que la prueba parte a las 9 y cierra a las 10:20. El control. Entonces, ahí está en el aula, yo les voy a poner que lo puedan ver, va a estar primero oculto, después lo voy a poner que lo puedan ver. Ah, pero va a ser en el aula. O va a ser un... O sea, se lo tengo que subir a algún lado. O sea, va a estar en el aula para que usted lo pueda mirar y después me va a mandar fotos de lo que dice. Con su compañero, porque nadie trabaja. Dígame, no. ¿No le digo? Menos 0.74 metros por segundo cuadrado. Pero no es 3600 partido por 1000 para pasar a kilómetros, o sea, metros partido por segundo. Sí. Debería ser así. Entonces no da eso. Entonces eso está mal. ¿Cuánto da? 0.70. Menos. Lo que hay que, a ver, esto está en kilómetros por hora, ¿cierto? Y con eso se pasa a metros por segundo, ¿sí? Solucionado el problema. Yo recordaba que había una pregunta de esta PPT que no era el resultado correcto. Pero debe ser Sí, tiene que ser eso, si es eso que está ahí. Ya. Nos vemos el lunes entonces. El lado, ese Tony.